Ahora continúa tu revista informativa de la tarde. Al cierre, al cierre, al cierre, al cierre, al cierre, al cierre. Muchísimas gracias por continuar a esta hora con nosotros, a nuestros oyentes. Hoy vamos a tener un tema pues menos, ¿qué puedo decir? Menos político, ¿no? Hoy vamos a ayudarle a usted también a que pueda pues darles tips interesantes para manejo de emociones y para que pueda tener una mejor experiencia en cuanto a la inteligencia emocional. Para eso hemos invitado a una experta en el tema, Marisol Salinas. Ella es coach certificada en programación neurolingüística. Además, pues también es Gestalt, así es, ¿verdad? Sí. Personal y corporativo. Bienvenida, Marisol, ¿cómo estás? Bien, Mario, encantada de estar con ustedes. No, qué bueno, qué gusto escucharte. Ahí estamos ahí hablando un poco de este tema, que digo es importante. Te decía que hace unos días atrás nosotros aquí en el programa tomamos la decisión de empezar a hablar de salud mental, ¿no? Porque es importante también ir desarrollando las capacidades emocionales y intelectuales de las personas, ¿no? Eso es una cosa bien interesante. Contame un poco, quizás para los que no están familiarizados con el tema, ¿qué es la inteligencia emocional? Ok, mira, la inteligencia emocional la puso muy en boga Daniel Goleman. Uh-huh. Y básicamente lo que decía era que las emociones por muchos años en el siglo XX habían sido dejadas de lado. ¿Qué era lo más importante hace unos años? Era tu coeficiente intelectual. Claro. Y obviamente el coeficiente intelectual, inclusive la gente se sentía contentísima de decirte que tenía un coeficiente altísimo. Sí. Pero eso sirvió en la era industrial, en donde en realidad tú eres un productor, tú estabas con máquinas, eras básicamente productor. Los últimos tiempos lo que han demandado realmente es que establezcas relaciones humanas inteligentes. Pero no puedes establecer una relación con otro ser humano si no conectas con lo único que conectamos, y es nuestra parte emocional. Ahora, mucha gente todavía está enredada entre emociones, sentimientos, para qué sirven. Yo no soy emocional. Yo muchas veces lo escucho, inclusive con mis coaches, y les digo, a ver, decir que no somos emocionales es como decir no somos humanos. Claro, somos seres de emoción. Así es. Pero es que veníamos de una cultura de aprender y repetir, ¿no? Aprender y repetir. Y eso pasó, ¿no? Los famosos patrones. Y hay que entender algo, por ejemplo, en el caso de los hombres, a mí me parece que son los que más han sufrido en la educación en el tema emocional. Porque todavía, y sé que mucho de nuestra audiencia probablemente sean hombres, y dirán, pues a mí ni siquiera... Hoy es el Día del Hombre, Internacional del Hombre. Y hoy es el Día del Hombre, que tú sabes que el Día del Hombre surgió precisamente para darle esa importancia a que el hombre en realidad se le ha visto negras en la vida. Tú no puedes llorar, tú no puedes expresar esto. La vulnerabilidad se asoció a la debilidad cuando no tenía nada que ver. De hecho, a mí me parece que un hombre que es capaz de decir estoy triste, necesito ayuda, en realidad esa vulnerabilidad lo que nos está diciendo que qué fuerte eres, o sea, qué poco ego tienes, que tienes la capacidad de decirme cómo te sientes. Claro. ¿Verdad? Una de las cosas que usualmente cuando son chiquitos a los varones nunca se les pregunta es ¿cómo te sientes? Usualmente te preguntan cómo estás, cómo te fue, qué hiciste en la escuela. Eso es parte de la educación que ahora nos está haciendo falta. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, para mí lo más importante es que la gente comprenda que las emociones no son buenas ni son malas. Simple y sencillamente son útiles, son herramientas. El problema es que a veces la emoción te gana porque no la logras entender. La emoción es temporal, es como que si tú te pones a ver el cielo y pasa una nube, al rato viene otra nube. Entonces, en la medida en que tú regulas esos movimientos de tus emociones, también vas a regular mucho de las relaciones que tienes a partir de esas emociones, lo cual es básico porque nadie vive en absoluto aislamiento en ningún sitio, ¿no? Entonces, de alguna manera eso es importante. Otra cosa que yo quisiera que la gente comprendiera es, las emociones nos latieron para guiarnos en cómo nos sentimos y cómo actuar. No nos la dieron para destruirnos. Sí, y fíjate que ahí hay un ejemplo que a mí me contaron, que he visto hace mucho tiempo. Me decían, mira, pero es que la emoción del miedo también es una alerta, que puede estar en peligro y es parte de la esencia humana, del cuerpo advirtiéndote también que puedes correr un peligro. Así y es una emoción. Así es. Lo que sucede es que la emoción le tenemos miedo porque como hemos tenido muy reforzado que son buenas y son malas. Por ejemplo, la mayoría de gente te va a decir, tienes que estar alegre, tienes que estar positivo y toda esta parte, no. Pero ¿por qué dices tú? ¿Y qué pasa cuando me siento triste? ¿Estoy mal? ¿Y si estoy decepcionado, estoy mal?
Y si estoy enojado, estoy mal. Entonces la gente está muy reforzándose internamente que tiene que calificar todo en bueno y en malo. Y eso es la primera creencia que yo quisiera que nuestra audiencia votara este día, porque no es cierto. Las emociones son útiles y las emociones son familias de emociones. Voy a dar un ejemplo. Tú, por ejemplo, puede ser que te comiences a sentir decepcionado porque tú tenías una expectativa de algo y ese algo no se da. La primera emoción, que es bien cortita, de duración, que es bien cortita, se llama decepción. En ese momento, si tú la cortaras y la pensaras y dijeras, ok, ¿por qué estoy decepcionado? Y te dieras ese chance de revisar en la parte racional conectada a la parte emocional interna. Bueno, estoy decepcionado porque yo esperaba que en mi trabajo me dieran un incremento ahora que me subieron de posición. Sí. Perfecto. Pasa el tiempo y tú no ves que eso se cumpla. Esa es una expectativa que tú te habías creado. Esa decepción se empieza a ver tristeza. Esa es la segunda etapa de la decepción. Una vez que llega la tristeza, empieza a haber un decaimiento, porque obviamente como no te estás autogestionando, y llega al final algo que se llama enojo. Sí. Mucha gente no sabe que el enojo viene de una tristeza mal conducida. Entonces tú te enojas y dices, ¿cómo es posible que en esta empresa no me sepan valorar? Entonces, ¿qué ocurre? Que está siendo la emoción mal manejada, que inclusive te va a boicotear, porque probablemente tu desempeño internamente ahora no solo sirva para que no te den un incremento, sino que estés en riesgo que te despidan. Claro, claro. Y aquí, fíjate que una de las, para mí, de las emociones más difíciles de administrar es la frustración. Y suele suceder que te sentís frustrado, que no avanzás, que no creces, que pones lo mejor de vos a veces y no te salen bien las cosas. Y te dices, por más que hago, lo intento y siempre me va mal. ¿Cómo se maneja cómo manejar una emoción de frustración? Y fíjate que la tolerancia a la frustración, de hecho yo creo que mucha gente que nos está escuchando se acordará que en los trabajos antes se ponía tolerancia a la frustración y trabajo bajo presión. Acostumbrado a trabajar bajo presión. Exactamente, yo creo que hace años, yo tengo días de no ver rótulos anunciando empleos. La tolerancia a la frustración deberíamos haberla aprendido cuando éramos pequeñitos. Claro. Tiene que ver mucho con límites. Sí. Te voy a dar un ejemplo. Vienes tú y vas con tu hijo pequeñito al supermercado y tu hijo te pide una bolsa de chocolates, pero tú probablemente no quieras darle dulce, no tengas suficiente dinero ese día o simple y sencillamente tú como papá no se lo quieres comprar. Estás en tu derecho, no como claro. papá. Pero viene el chico y se frustra, y su frustración se transforma en capricho. Y el capricho en los niños se traduce en pataleta. Claro. Ahora, en un niño de 3, 5 años es bastante común, se aprende que a través de la pataleta él va a conseguir algo, él se acostumbra de tal forma que cuando sea grande, ¿qué va a ocurrir? Va a ser exactamente lo mismo. Sí. Y alguien podría decirnos en nuestra audiencia, pero yo de adulto no veo a la gente haciendo pataletas. Por supuesto que las hacemos. Claro, en diferente dimensión, no nos tiramos al suelo, obviamente. No nos tiramos al suelo, pero nos tiramos, por ejemplo, a decir groserías. Claro. o en la calle, por ejemplo, vas conduciendo y de repente le dices, mire, le saluda a su mamá. Entonces, ofendes, agredes y gritas, te descontrolas. Esa es la misma pataleta del chiquito, claro. Pero ya en la versión adulta. Entonces, ¿cómo se hubiera corregido esto? En el momento en que el padre hubiera dicho, ¿sabes qué? Si tú quieres te puedes tirar al piso, pero no te lo voy a comprar y te voy a explicar por qué. Ahí puso un límite. Entonces, cuando somos adultos, vamos creyendo por la vida que porque hacemos un esfuerzo, que ojo, esfuerzo y resultados son dos cosas distintas. Por supuesto. ¿Verdad? Tú puedes controlar el esfuerzo y tu trabajo. El resultado en sí no lo puedes controlar. Entonces, cuando entiendes que en la vida no puedes controlar el resultado, sino tus actuares día a día, la tolerancia a la frustración va bajando. Porque la tolerancia a la frustración se trabaja a través de entender que en la vida pueden ocurrir cantidad de cosas que están fuera de tu control. Sí, y creo que es una de las cosas que hay que aprender a manejar. Yo decía, el tema de la frustración a muchos nos pasa en situaciones de, por ejemplo, la búsqueda de empleo, que es tan común y que cuesta encontrar ahora, o un buen trabajo, o un trabajo que donde vos digas, aquí me siento cómodo, porque antes era la herencia cultural, ¿no? Yo fui contador, papá, yo quiero que mi hijo sea contador, y igual lo ponía, aunque no fuese una carrera que le gustaba. Eso también generaba una emoción de frustración, ¿eh? Son cosas como esta. Vamos a hacer una pausa. Está con nosotros conversando hoy Marisol Salinas, coach certificada, y bueno, tiene mucho más consejos que darnos. Vamos a la pausa, ya volvemos. Y a la vuelta, si quieren, habilitamos el 2209-2887.
pronto regresa tu revista informativa de la tarde. Al cierre. Ahora continuamos con más contenido interesante para ti en Al cierre. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Marisol Salinas, coach, está aquí con nosotros hablando un poco del tema de las emociones, que son importantes, cómo las vamos a desarrollar en el día a día. Y yo te hablaba, pues, entre conversar también de la tolerancia, ¿no? A veces esa tolerancia que a uno le puede traer consecuencias serias también. No tener tolerancia en el tráfico, por ejemplo, en estos grandes congestionamientos que se hacen hoy por hoy, se puede transformar en un arma de doble filo. Sí, totalmente. Imagínate tú una persona que, por ejemplo, va conduciendo y de repente se le mete una moto, que en El Salvador ahorita hay una plaga de motos. Sí, 300,000. Sí, es impresionante. En serio, el parque de motos está entre 300,000, 350,000 motos solo en el crecimiento de los últimos 3 años. Sí, te puedo creer porque las he visto. Sí. Imagínate tú, de repente se te cruzan, van en el carril que se inventan ellos, ¿no? Y entonces dices tú, ¿qué hago? Entonces llega un momento en que te puede ganar, le puede dar el poder a esa moto de que te enoje. Le pitas, le gritas y lo que sea. Pero vamos a otro punto importante, que imagínate que tú no hubieras armado descontrolado ese día. Imagínate, sacas un arma, le disparas, en un momento arruinaste tu vida, claro, por un mal manejo emocional. Pero no solo eso, las emociones negativas en este sentido, negativas en el manejo, no en que la emoción es negativa, puede llegar a arruinar hasta tu casa. Y te voy a dar un ejemplo. A ver. Vas tú y regresas de tu trabajo, ahorita nuestra audiencia que va conduciendo, se le mete un mundo, está aburrido, quiere ir al baño, está desesperado, tiene hambre, todo. Cuando llega a la casa, llega y le dice a la esposa, vengo enojado por el tráfico, porque se me metió una moto, y vienen los hijos y le dice, papi, te quiero contar algo, ahorita no me molesten, porque qué barbaridad, quítense de acá. Los niños no tienen ninguna responsabilidad en esto, la esposa no tiene una responsabilidad en esto. Has arruinado 2 horas de tu vida porque te topaste en un mal manejo emocional con gente que ni conoces. ¿Te das cuenta cómo podemos ir a contaminar otros ambientes? Sí. O sea, tiene sentido que empecemos a revisar. Entonces, por ejemplo, yo le preguntaría a nuestra audiencia, ¿se han preguntado por qué razón se descontrolan a veces y se ponen fúricos? Nosotros tenemos 3 cerebros. Tenemos un cerebro reptiliano, que es el que utilizamos inclusive como los mamíferos. Uh-huh. Este cerebro lo que hace es que nos preparó en la época de las cavernas para que si un oso te quería comer, pues tú pudieras correr. Es decir, tú no piensas, sino que en ese momento sales corriendo. Toda la sangre se te va a las piernas. Claro. Ok, ese cerebro reptiliano está preparado básicamente para reaccionar, es decir, no para pensar. Pero también tenemos otro, que es el límbico, que es el que maneja las emociones, que es donde podemos identificar qué nos pasa. Y tenemos uno muy bonito, que es el neocórtex, que solo lo tenemos los humanos. Y ese no reacciona, ese responde. Es decir, que entre el estímulo, que ahorita alguien se enoja en la calle y me grita, o voy conduciendo, yo tengo la oportunidad de utilizar el cerebro reptiliano, reacciono, grito y digo la palabra, o le saco un dedo, o bien me voy, identifico como un sistema límbico, estoy enojado, estoy frustrado, pero todo el mundo está frustrado aquí porque todos estamos en la misma calle, todos estamos exactamente igual, no hay una diferencia. Claro. Y porque hay gente que sí se está controlando y que no lleva la cara que yo llevo, enojado o amargado. Y pasa la misma circunstancia. Estamos en el mismo barco en ese momento, pero también habemos otros que decimos, ok, ¿y qué será que este de la moto tiene que ir a entregar este pedido de la pizza y que le urge o que simplemente no sabe conducir o lo que sea? Entonces se me empieza a bajar y yo ya no me engancho con la emoción del otro. Y eso es un buen manejo emocional. O sea, es decir, ¿cómo uno tercero puede influir también en bajar la presión del otro, no? Totalmente. Uh-huh. Totalmente. De hecho, fíjate que se dice que hay gente que son una especie de paz andando. Tú puedes llegar a gritarles, puedes llegar a lo que sea. Y estas personas tienen una capacidad de estarte escuchando sin ser esponjas emocionales. Es decir, no van a absorber todo eso. Ahora, si se exponen demasiado a esta persona, podría ser que sí empiece a lastimarle. Pero lo que sí es cierto es que el autorregulador debemos ser nosotros mismos. Claro. Porque te voy a decir algo, el que vive enojado puede tener físicamente, porque la mente genera un pensamiento, el pensamiento genera una emoción y la emoción genera una acción o un comportamiento. Claro. Entonces, nosotros lo que vemos de una persona es el comportamiento, pero no sabemos qué le detonó esto. Entonces, ni lo tiene por qué saber. Eso es una cosa que tenemos que autoobservarnos. Es decir, ¿por qué yo me enojo cuando me dicen tal cosa? ¿Qué me toca? Probablemente a mí me toque algo que yo sea demasiado rígido,
que yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero, que quiero que la gente se conduzca como yo quiero, que quiero que mis hijos hagan exactamente lo que yo digo, que quiero que mi esposa piense casi como yo pienso, Sí, claro. que el mundo quiero que funcione como yo, que mi jefe quiero que me hable como yo, que los clientes quiero que no me molesten. Entonces, cuando quiero tantas cosas como que soy un niño, porque eso es ser un niño caprichoso, egocéntrico, llega un momento en que el mundo te va a decir, ¿sabe qué, papito? ¿Sabe qué, mamita? El mundo no funciona como usted quiere que funcione, el mundo funciona como funciona. Así Claro. que usted tiene que aprender a navegar en este mundo. Y para eso le hemos dado las emociones. Y para eso usted tiene un neocórtex. Para eso usted puede analizar. Entonces, como tenemos estos 3 cerebros, también tenemos 2 áreas en el cerebro, el lado izquierdo y el lado derecho. En el lado derecho está la parte emocional y en el lado izquierdo está la parte pues, racional. Entonces, la medida más sana es que tu pensamiento y tu emoción vaya llevándose a un equilibrio. ¿Cómo se puede hacer esto en la vida real? Si tú, por ejemplo, te enojas en ese momento, rápido que entre tu mente racional y diga, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy tan enojado? ¿De dónde viene este enojo? A veces la persona con la cual nos estamos enojando no es necesariamente la persona que nos provocó el enojo. Claro. Ya venimos con demasiada carga, demasiado peso, demasiado resentimiento. Y explotamos, como dicen popularmente, ¿no? No, sí, por ejemplo, fíjate que en México hay un dicho que dice, es que yo no se la cobro al que me la hizo, sino al que me encuentre, al que Cabal. puedo. Pero es injusto, y te voy a decir por qué es injusto. El mal manejo emocional hace que rompamos usualmente a la gente que más amamos. Porque nadie va y le grita a su jefe y le grita a sus compañeros probablemente. Pero todo eso que se va haciendo una bomba en todo el día, ¿a dónde lo voy a ir a descargar? En la noche. Claro. Llego a mi casa, le grito a mi esposa o a mi esposo, le grito a mis hijos. O cualquier cosa te hace detonar eso, ¿no? Así o sea, es. digo, Son rebalsa el botones. vaso, no son botones. Son botones. Pero los botones no te los toca nadie. Tú te los activas. Ujú. Entonces, cuando uno ve a una persona que constantemente está reventando, que es como que siempre ella anda en una olla de presión, aquí lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué está pasando dentro de esa persona? La persona debería de preguntarse, ¿qué me está pasando? Porque eso es de la persona. Claro. El problema es que usualmente en las relaciones, hasta que se nos rompe, hasta que pues las cosas se destrozan, venimos y decimos, bueno, es que algo tengo. Porque qué raro que a todo el mundo le grito, es que todo me enoja. Yo le invito a la gente que nos está escuchando a que piensen en la semana o en el día cuál es la emoción que más sale en sus vidas. Digo, a veces a mí la gente me dice, mira, es increíble, yo vivo enojado todo el tiempo. ¿En serio? Sí. Y luego les pregunto, ¿y cómo está tu salud física? Porque tenemos una salud mental, una salud física, emocional y claro. una física. Claro, La claro. física es la que vemos, Claro. pero probablemente la Tranquilo. física solamente esté reflejando la mala salud de la mental y la emocional. Entonces, llega un momento en que me dice, fíjate que yo tengo las itis. ¿Cómo así que las itis? Pues tengo gastritis, Ajá, cabal. pues tengo colitis. Todas las enfermedades nerviosas que están relacionadas a las emociones del enojo van por el estómago. Y Esa gente. si podemos modificar un poco cómo vemos las emociones, quizás también podamos recuperar hasta la salud, ¿no? Es que de hecho la recuperamos. La gente que realmente empieza a trabajarse se da cuenta que con el tiempo se siente mejor. Y les digo, la mejor forma de saber si estamos sanando se llama paz. Se llama paz. Entonces, uno de los mecanismos más bonitos que yo he encontrado es primero identifiquemos qué emoción tengo en este momento. Y yo me imagino muchos han ido al zoológico. Entonces, Claro. cuando vas al zoológico tú dices, bueno, allá está un mono, allá está el elefante, allá está la serpiente. Entonces, cuando a ti te esté pasando algo, empiezas, y va a parecer un poco de juego de niños, pero no es tan así. Ahorita estoy enojado. Estoy enojado no es lo mismo que decir soy enojado. En la soy enojado yo me estoy etiquetando. En la estoy enojado es un momento. Ajá. Pero Estoy puede ser que enojado más es tarde. permanente, ¿no? Así es. Entonces, ahorita estoy triste. Ahorita estoy frustrado. Ahorita estoy contento. El ponerle un nombre a nuestra emoción es el primer paso de reconocernos. Segundo, ¿por qué me siento enojado? ¿Por qué me siento triste? ¿Qué pasó? Y aquí yo pediría a todos, porque estamos en una radio de adultos contemporáneos muy Claro. inteligentes, que nos pongamos siempre a pensar, ¿quién es responsable del manejo emocional? ¿El otro o yo? ¿A quién se lo voy a dejar? No, pues uno mismo, ¿no? La Sí, respuesta lo dice. pero- Al final es tu emoción. Pero, exacto, pero fíjate, Mario, que aunque digamos es mi emoción, le voy a decir, Mario, es que tú tienes la culpa porque tú me enojas. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo es que tienes tanto poder sobre mí? Sí. No, tú haces algo y yo me enojo. Ah, ¿quién tiene que controlar la emoción? Pues sí, uno. Pues porque obviamente es, como digo, una emoción, ¿no? Así Lo que es. pasa es que también tiene que ver a veces con los ambientes, ¿no? Cuando hoy se ha puesto de moda esta frase de que este ambiente es tóxico.
O tenemos los amigos tóxicos, las novias tóxicas, los novios tóxicos, no sé, o sea, todo el mundo se habla de tóxico. tóxico. Entonces, normalizamos también un estado que yo no sé si existe. Ser tóxico, no sé, la gente lo interpreta precisamente con esa emoción de andar siempre molesto o de ser obsesivo, no sé. Pero se ha vuelto de moda y socialmente la gente se le empieza a creer. Fíjate que hace 5 años yo no escuchaba tanto la palabra tóxico acá, ahora lo leo hasta en redes sociales. Es que en todos lados. Sí, y ahora le han puesto la novia tóxica, el novio tóxico, o sea, es un título. Ahora hay que entender que las emociones en sí no son tóxicas. Pueden ser tóxicos aquellos comportamientos en un mal manejo emocional. Y voy a dar un ejemplo. Un hogar donde constantemente haya gritos, ofensas, agresiones de cualquier tipo, que inclusive llegan a lo físico y hay situaciones terribles y graves, ¿verdad? ¿Cómo puede ser ese ambiente sano o enfermo? Y yo creo que la gente está llamando tóxico a lo enfermo. Claro. Entonces, ¿cómo saber? Sí, porque a eso te asocia, ¿no? Algo tóxico, algo que te hace daño. Así, algo que te envenena. Que te envenena, esa es la parte tóxica. Entonces, cuando en un hogar se da estas circunstancias, la gente va generando muchos miedos. Porque los ambientes insanos y de susto, digamos, en los hogares, lo que van haciendo es niños que se van encerrando en sus habitaciones porque no quieren salir, porque tienen miedo que papá y mamá están gritando. Es correcto. Muchos niños dicen, yo prefiero comer en mi habitación porque mi mamá y mi papá otra vez están gritando. Llega un momento en que nadie quiere estar en esa casa. Pero ¿quiénes son los responsables en una casa? Papá y mamá son los adultos. Ellos generan el ambiente. Es papá y mamá. Si papá y mamá tienen problemas internos que resolver, pues que tomen terapia. Pero hay niños que ahorita están de alguna manera salpicándose en un ambiente que podría ser que más adulto también necesitan terapia, porque dice, la verdad es que yo hubiera deseado que mis padres, yo lo escucho todo el tiempo, se hubieran divorciado cuando yo era niño, porque lo que aprendí que era un hogar es lo que yo ahora no quiero de hogar. Claro. O lo que yo aprendí, por ejemplo, últimamente lo escucho mucho, el matrimonio no me gusta, el matrimonio no sirve, y yo digo, tienes 16 años, ¿cuántas veces estuviste casado? No, yo nunca, pero he visto el de mis papás, eso no sirve. Entonces, imagínate el daño estereotipo que han seguido, ¿no? De un mal manejo, hasta dónde puede llegar. O inclusive, por ejemplo, un mal manejo emocional de papá y mamá en una casa puede hacer creer que un grito es parte del amor. Y que cuando esta persona crezca, ese niño o esa niña y se haga adulto, va a entender y va a repetir ese patrón, que si el esposo o la esposa grita, pues eso es parte del amor. Entonces, estamos enseñando mal las emociones. Eso es lo más importante, entender lo que no está bien hay que decirlo, hay que corregirlo, y sobre todo por la misma persona. Claro. Que no se la pasa mal, no se la pasa bien esa persona, se la pasa muy mal. En administración, bueno, y tú lo conocerás mejor que yo, se habla mucho de un fenómeno laboral, digamos, del empleado quemado, de aquel que ya no ve para dónde. Sí, el burnout. Sí, el burnout, cabal, pero bueno, se habla mucho de eso últimamente porque de verdad hay casos serios. Cuando ya el empleado ya no da más, ya piensa que dio todo, pero también es un estado mental. Por supuesto. Es una emoción. Fíjate que en mi experiencia en recursos humanos te puedo decir que uno de los graves errores que a veces se cometen a través de los procesos de ascensos en reclutamiento y selección es que estamos colocando en posiciones, por ejemplo, al mejor vendedor por experiencia por tantos años y lo nombramos jefe o gerente de ventas y a veces hasta comercial, que inclusive tiene como un scope más grande. Claro. ¿Qué ocurre? Que esta persona puede ser muy técnica y muy buena en lo que hace, conocer a los clientes, conocer el producto, el servicio que ofrece, pero su liderazgo probablemente no está desarrollado para dirigir un equipo de trabajo. Y un equipo de trabajo exige un liderazgo de otro tipo: negociación, habilidad de comunicación, directrices, cómo corregir, porque está trabajando con seres humanos. Claro. Pero como no sabe cómo hacerlo, viene y utiliza el método más fácil, el de la vieja confiable, como dicen acá, el paternalismo o el maternal. Y la gente dirá, pero qué lindo el maternalismo. No, recordemos que la mamá también te decía que te quería, pero también te daba nalgada. Claro. Entonces, tú a un empleado no lo puedes venir a tratar como tratas a tu hijo o como tratas a la gente de tu casa, que no deberías tratarla mal, porque esa es tu mejor empresa. Sí, claro. O sea, tu familia es tu mejor empresa. Tu inversión Entonces, de vida. Tu inversión de vida, totalmente. Entonces, a nivel laboral, el mal manejo emocional, yo he escuchado mucha gente de empresas muy buenas que te dicen, yo no estoy renunciando a mi empresa, yo estoy renunciando a mi jefe. Sí. Y es triste porque son gente que probablemente pudo haber tenido una carrera increíble en esa compañía, querían a la compañía, estaban muy identificados, pero que un mal jefe o una mala selección de una persona que bajo presión
no sabe manejar sus emociones y le grite a su gente, puede hacer que un buen empleado salga corriendo de una compañía. Bueno, sé que este tema da para hablar muchísimo, Marisol, y de verdad que creo que podemos pasar horas hablando aquí, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo quiero agradecerte la cortesía de venir a acompañarnos, porque bueno, aquí no estamos recibiendo mucho entrevistas presenciales, pero bueno, sí, creo que valía la pena el tema y qué bueno que estés aquí compartiendo con nosotros. ¿Te pueden seguir en redes sociales? Sí, por supuesto, estamos en Instagram como Bienestar_de Vida. Tengo un website por si alguien necesita algún tipo de terapia y de coaching de laboral o la parte pues personal. Está súper accesible, ya lo vi. Sí, está muy sencillo, pues ahí pueden conectarme a través del WhatsApp, es www.marisolsalinascoach.com, y estamos dando coaching online para las personas que tengan, yo les digo, si algo se está atorando en su vida, si hay un área de su vida que no camina, no se queden mucho tiempo. La pandemia nos ha dicho ahorita que la vida es corta, la vida es muy corta como para que te quedes trabada en la parte personal o en la parte laboral o tu pareja o tu familia. Entonces estamos dando el servicio de coaching online también. Esta pandemia es hasta democrática, ¿no? Se lleva a cualquiera, no importa el estatus social, no importa si tener acceso, ¿no? O sea, nos ha demostrado mucho. Sí. Y también invitar a la gente que les encanta los podcasts a que me siga en Spotify. Estoy como Bienestar_de Vida. Son podcasts muy pequeñitos que los pueden utilizar cuando van conduciendo, duran aproximadamente 11 minutos y hablo de diferentes temas, ¿verdad? Que podrían servir a más de alguno. Bueno, perfecto. También aquí en el podcast del cierre van a tener también esta entrevista, así que ya lo pueden hacer en Spotify a partir de esta noche, y mañana pues les compartimos ya el de YouTube, que va a estar habilitado también. Perfecto. Muchísimas gracias, Marisol. Un gusto. A ti, un placer. Vamos a la pausa comercial, ya venimos con más en Al Cierre. Tu revista informativa de la tarde. Contáctanos al 2209-2887 y haz escuchar tu voz. Ya volvemos. Al cierre.